Okay, well, let's pray and then we'll do our study. Vamos a orar y vamos a hacer nuestro estudio. Father, in Jesus' name, we come to you this evening. Lord, we thank you for the privilege of coming to worship. Father, we thank you for your word. Father, as we sit here with our Bibles open, I pray that you will reveal your truth to us. Lord, that you will speak to our hearts in the way that only you can. Father, that we may not only gain more information, but Father, that we may be changed. Lord, we again thank you for the time. We give you all the honor, praise, and glory in Jesus' name. Amen. Amén. Okay, we're going to look at Colossians chapter 1. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1. Christ's supremacy over the first creation La supremacía de Cristo sobre la primera creación is a pattern restated for the new creation es un patrón que se repite para la nueva creación, to bring about a reconciliation of all creation, para traer una reconciliación de toda la creación, especially especialmente in order to make believers acceptable before God. para hacer que los creyentes sean aceptables delante de Dios. We're going to look at verses 15 through 20, Vamos a leer de los versículos 15 al 20, which is an explanation que es una explicación of verses 13 and 14. de los versículos 13 y 14. We need to know who Jesus really is Nosotros necesitamos saber quién es Jesús realmente and what he's done for us y lo que Él ha hecho por nosotros, to know who we really are para conocer, para saber quiénes somos nosotros realmente and how to live out that knowledge. y cómo podemos vivir ese conocimiento. Okay, Jesus is supreme over the first creation. Jesús es supremo sobre la primera creación. Let's look at verse 13 and 14 first. Vamos a leer primeramente los versículos 13 y 14 de Colosenses 1. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Dice, porque Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. And I'm going to go get my glasses. Okay? Okay. Okay. He said there, in whom we have redemption. Y ahí dice, en quien tenemos redención, dice el versículo 14. That's the key, refers to Jesus' redemption of his people. Esa es la clave, ahí se refiere a la redención de su gente. In 13, he calls him God's beloved Son. En el versículo 13 lo llama, dice, And el Dios, su Hijo amado. And the Redeemer in verse 14. Y el Redentor lo llama en el versículo 14. Now, here in verse 15, Ahora en el versículo 15 he's the image of the invisible God. se refiere a Jesucristo como la imagen del Dios invisible. It's an allusion to Genesis chapter 1, Y es una alusión a Génesis capítulo 1, verse 27. versículo 27. This is the creation when he created man and woman. Esta es la narración de cuando se creó al hombre y a la mujer. 27 says, So God created man in his own image, and in the image of God he created him. Male and female he created them. Dice el versículo 27 en Génesis 1, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. So God created them in his own image. Entonces Dios los creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, In the image of God. en la imagen de Dios. So God made man in his image. Entonces Dios hizo al hombre conforme a su propia imagen. It was Jesus who was the pre-existing image of God.
Fue Jesús, say that again, brother. It was Jesus who was the pre-existing image of God. Fue Jesús quien fue la imagen preexistente de Dios. So Adam was created in the image of Jesus. Adán fue creado a la imagen de Jesús. The person Adam, La persona Adán, who he was supposed to be. a quien él se suponía que iba a ser. Okay, in verse 15, Ahora en el versículo 15, back in our passage in Colossians, regresando a nuestro pasaje en Colosenses, is referring to Jesus in his pre-existent state. se refiere a Jesús en su estado preexistente, The image of the invisible God. la imagen del Dios invisible. Before his incarnation, Antes de su encarnación, Jesus still bears the image of God Jesús aún lleva esa imagen de Dios in his incarnational state en su estado ya encarnado and in his exalted state in heaven. y en su estado ya exaltado ya en el cielo. Jesus put on humanity, Jesús se puso esta humanidad, se vistió de humanidad, but still remained fully God. pero aún permaneció completamente Dios. In his exalted state in heaven, Y en su estado ya exaltado en el cielo, we remember how he's described in Revelation. nosotros recordamos cómo él fue descrito en Apocalipsis. We beheld the Lamb of God. We beheld Contemplamos al Cordero de Dios, one sitting on the throne of God, next to God, contemplamos al que está sentado a la par de Dios, who appeared as a lamb that had been slain. quien apareció como el Cordero que fue inmolado. It tells us that in heaven Jesus will still have the nail scars. Esto nos in his dice hand. que Jesús en el cielo aún va a tener estas cicatrices de los clavos en sus manos. So Adam was intended Entonces la intención de Adán, to continue to bear the image of Christ. la intención de Adán era que él siguiera llevando esta imagen de Cristo. Sin marred that image La intención era que él la siguiera llevando, pero el pecado and brought death. quitó esta imagen y trajo la muerte. That's a key point Ese es un punto clave. because there's here in verse 15, Porque aquí en el versículo 15 he's the image of the invisible God, nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. the firstborn of creation. Dice el primogénito de toda la creación. He was not Él no fue the first of other created beings. el primero de otros seres que fueron creados. Jesus was not created. Jesús no fue creado. He was pre-existent with God. Él era preexistente con Dios. He was one of the persons of the Godhead. Él era una de las personas de la cabeza de Dios. They were all pre-existent, Todos ellos eran ya preexistentes, equal in power igual en poder, and knowledge. en conocimiento. They were all complete God. Todos ellos eran completamente Dios. Okay? And also, since verse 16 says, Y el versículo 16 nos dice, "For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him." dice el versículo 16 en Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. That's a pretty clear statement that Jesus was not created. Esta es una declaración muy clara de que Jesús no fue creado. Israel was also called God's firstborn. A Israel también se refiere como el primogénito de Dios. Exodus 4, verse 22, Éxodo 4, versículo 22. the Lord was,
he was calling Moses to go to Egypt. Él llamó a Moisés a que fuera a Egipto And he says, y le dijo, when you go to talk to Pharaoh, le dice que cuando vaya a hablar con el faraón, says, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn son. dice Éxodo 4:22, entonces dirás a faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Okay? So, because they were assigned the name, probably because they were given the same mandate. Entonces They were given the same mandate a ellos se les fue dado el mismo mandato, of Adam and Eve. el mismo mandato de Adán y Eva. Chapter 1 of Genesis, verse 28 says, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. En Génesis 26 dice así, Génesis 1:26 dice así. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a semejanza, dominio sobre los peces. Génesis what? 1:28. Oh, Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre ella, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. And that's repeated, that statement that God makes, that command that he gives them to be fruitful and fill the earth. Y este mandato que Dios les da, esta orden que Dios les da, se repite. Esta orden de que sean fecundos, dice, y se multipliquen y llenen la tierra. He also gave that command to Noah. Este mismo mandato se lo dio a Noé. When they finally reached land and they got out of the boat and they took all the clean animals and sacrificed them to God, and he made a covenant with him. Al final, que ya habían llegado a la tierra seca y que ya habían sacado los animales y que ya había pasado todo lo del diluvio, He said, I put my bow in the sky él dijo, yo voy a poner mi arco en el cielo to remind me that I will never destroy the earth in the same way I have. para recordarme de que no voy a destruir la tierra en la misma manera que lo he hecho. Will no longer kill every breathing thing. Ya no voy a matar a toda ser que respira. Then, Después, in Genesis chapter 9, verse 1, en Génesis 9:1, God said, blessed Noah and his sons, and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. está otra vez este mandato, esta orden, Génesis 9:1. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. He told Abraham, Le dijo a Abraham, when he was going to have this promised child, cuando él iba a tener este hijo de la promesa, that he would have descendants, de que él iba a tener descendientes, as many as the stars in the sky tantos como hay estrellas en el cielo and the sand on the beach. y como las arenas del mar. And he said, he changed Abraham's name from father of a nation Y él cambió el nombre de Abraham de padre de nación to Abraham, father of nations. a Abraham, padre de naciones. Again, the children of God were to go and to fulfill the earth. Nuevamente, los hijos de Dios deben de ir y llenar la tierra. The people of Noah's day didn't do that. La gente en los tiempos de Noé no hicieron eso. They started out, Ellos comenzaron, but they didn't do it. pero no lo hicieron. Genesis chapter 11. Génesis capítulo 11. The people began to grow, they married, all his sons, Las personas comienzan a multiplicarse, a casarse, teniendo hijos, and they got all the way to one point, y llegó a un punto. and he says, now the whole earth had one language and the same words. As a people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar.
And they said, "Come, let us build ourselves a city, a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth." Amén. Dice Génesis 11, comenzando del versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaremos ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Okay, sounded pretty good. They grew and they came to that place. Suena bien, ¿verdad? Ellos crecieron y llegaron a este lugar, They said, "So we won't be scattered all over the earth. y para que no seamos dispersados por toda la tierra, Let's stay here and build a city for ourselves quedémonos aquí y hagamos una ciudad para nosotros and build a tower that reaches to heaven." y construyamos una torre que alcanza los cielos. Because they had all these people, Porque ellos tenían a todas estas personas everybody spoke the same language. y todas estas personas hablaban el mismo idioma. Verse 5, Versículo 5. "And the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built. And the Lord said, Behold, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down there and confuse their language, so that they may not understand one another's speech." So the Lord dispersed them from there over the face of the entire world. Dice, comenzando del versículo 5, dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde ahí sobre la superficie de toda la tierra. So Jesus had absolute authority. He was sovereign over the first creation. Entonces Jesús era soberano, él tenía toda autoridad sobre la primera creación. In verses 15 through 17 in Colossians En 1, el versículo 15, 17, del 15 al 17 en Colosenses, Jesus is described with three descriptions: a Jesús se le describe de tres maneras: the image of God, la imagen de Dios, firstborn, el primogénito and before all things. y antes de todas las cosas, dice. Okay. In verse 16, En el versículo 16 it says, "By him, for by him all things were created." dice: porque por medio de él, dice, todas las cosas fueron creadas. En el versículo 16 nos dice eso. Okay. That means by means of or in him. Eso significa con los medios de él, ¿verdad? O por él. Referring back to this image of God again. Refiriéndose nuevamente a esta imagen de Dios, That by him or in him que por él o en él is an emphatic statement. es una declaración enfática. That means it's absolute fact. Eso significa que es una verdad absoluta. Now he says all things, Nos dice que todas las cosas, that's all things collectively. y nos está diciendo que son todas las cosas colectivamente. The totality of all created things. La totalidad de todas las cosas creadas. The universe of things. El universo de las cosas. He's at the same time Él al mismo tiempo the perfect divine creator of all things, es el perfecto creador divino de todas las cosas, who is separate from quien es separado
and sovereign over y que es soberano sobre that which he has created, lo que Él ha creado, especially underscored by the phrase, especialmente enfatizado por la frase, all things have been created through him and for him. en la última frase que dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, dice. Okay, verse 17 Y en el versículo 17 says, he is before all things. nos dice que, y Él es antes de todas las cosas. Like verse 15, he is the firstborn. En el versículo 15 nos dice que Él es el primogénito. He existed before. Él existía desde antes. And in him all things hold together. Y en Él todas las cosas son sostenidas. We know that from Hebrews 1:3. Esto lo sabemos del libro de Hebreos 1:3. He is the creator and the sustainer Él es el creador y Él es el que sostiene of all life. toda la vida. He is sustainer of all creation. He holds all things together by his providential power. Él tiene todas las cosas juntas con el poder, con su poder. Okay? Now, after 17, Ahora, después del versículo 17, in 18 through 20, en el 18 hasta llegar al 20, Paul's going to tell us how he is sovereign over the new creation. Pablo nos va a decir cómo Él es soberano sobre la nueva creación The focus changes. y el enfoque cambia. Okay, just as the pre-incarnate Jesus was the divine sovereign, Así como el Jesús antes de la encarnación era el soberano over the temporary first creation, sobre la creación temporal, la primera creación, so he will be the divine human sovereign over the new creation. también Él va a ser el humano soberano sobre la segunda creación. This new creation, Esta nueva creación, everlasting, que es eterna, inaugurated by his resurrection, que fue inaugurada And en su resurrección, and his defeat of evil powers. y cuando Él derrotó los poderes malos. Chapter 2, verse 15 says, Capítulo 2, versículo 15 dice, talking about his crucifixion, hablando de su crucifixión, he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. dice Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Okay, that his crucifixion and his resurrection is the one that inaugurated the birth of this new creation. Su crucifixión y su resurrección fue el nacimiento de esta nueva creación. And the establishment of the church. Fue el establecimiento de la iglesia. Okay, God was going to make a people for himself, Dios iba a ser un pueblo para él mismo. and Jesus made that people of himself Y Jesús hizo este pueblo de él mismo when he had first cuando, paid the penalty for sin, cuando primeramente él pagó por los pecados, that he could declare his people righteous, para que él pudiera declarar a su pueblo justo and that they would be the kingdom of God. y de que ellos formaran el reino de Dios. We read 2:15, didn't we? Okay, and the establishment of the church, that's the new creation. Y el establecimiento de la iglesia, esa es la nueva creación. Verse 20, Versículo 20. and through him to reconcile himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of the cross. Dice, y por medio de él, para reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, por medio de la sangre de su cruz. His reconciling work
su obra de reconciliación and the consummation of salvation y la consumación de la salvación in the new heavens and the new earth. en la tierra nueva, en el cielo nuevo. He was sovereign over all things on earth and in heaven. Él es soberano sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. He is the source of the new creation, Él es la fuente de la nueva creación and the church is the visible new creation. y ahora la iglesia es la nueva creación visible. He is in the beginning Él es en el principio, when he created the heavens and the earth, cuando Él creó los cielos y la tierra. which indicates that Christ, Esto nos indica que Cristo, as the beginning, the commencement of the new creation, como el que comienza la nueva creación, he was the firstborn of the first creation, Él fue el primogénito de la first creation, Él fue el primogénito de la primera creación, having the image of God that Adam was created in, teniendo esta imagen de Dios de la cual Adán también fue creado. so he is the firstborn of the new creation. De la misma manera, Él es la... He is the firstborn of the new creation. Él es de la misma manera, Él es el primogénito de la nueva creación, Through having been raised from among the dead ones. habiendo sido levantado de entre los muertos. This is one of the clearest statements Nuevamente, esto es una de las declaraciones más claras that the resurrection is understood de que la resurrección se entiende, to be the beginning of the new creation. de que es el comienzo de la nueva creación. Everything changed. Todo cambia, All changed after his resurrection. todo cambió después de su resurrección. There was going to be some more resurrection from the dead. Iba a haber más resurrecciones de entre los muertos, His church. su iglesia. We are raised from the dead with Christ. Nosotros somos levantados de entre los muertos con Cristo. When he rose from the dead, Cuando Él se levantó de entre los muertos, he achieved power over death Él logró poder sobre la muerte. as the last enemy. Como el último enemigo, He conquered death. Él conquistó la muerte, He satisfied the debt of sin Él satisfació la deuda del pecado and called a people unto himself. y llamó a un pueblo para Él mismo. After he rose from the dead, Después de que Él se levantó de entre los muertos, he appeared to many people for a period of 40 days, Él se apareció a un número de personas por 40 días and then he ascended to heaven y después Él ascendió al cielo at the right hand of God on the throne of God, y se sentó a la diestra del Padre, the highest place of exaltation. el lugar más alto de exaltación. He was given a name that is above every name. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. It's the only name by which one may be saved. Es el único nombre por el cual cualquier persona puede ser salvo. The resurrection placed Jesus in the center of the heavens on the throne of God, La resurrección colocó a Jesús en el centro de los cielos, a la diestra del Padre, at the Father's right hand, a la diestra del Padre, to the greater stage of redemption, to the greater stage of redemption, al estado más grande de la redención, kingship over death reinado sobre la muerte and evil heavenly rulers. y un gobernante y los gobernantes malos. So he is absolutely sovereign over all things. Entonces Él es absolutamente el gobernador sobre todas las cosas. He himself will come to have first place in everything. Él mismo va a llegar a tener el primer lugar sobre todas las cosas. His that is over the entire creation. Y me refiero sobre la creación entera. The first creation and the new creation. Sobre la primera creación y la segunda creación. That is the consummation or the end of all history. Esa es la consumación o el final ya de toda la historia.
The Bible's really pretty simple. La Biblia realmente es muy sencilla. God created a people in his own image and likeness Dios creó a una persona en su propia imagen to bring him glory and love him forever. para que estas personas le trajeran gloria y lo adoraran por siempre. Adam sinned. Adán pecó. That marred the image of Christ in man. Esto It marred the image. Marred it, made it. It injured it. It changed it. cambió, esta caída cambió, marcó, ¿verdad? La imagen de Adán. And all born after Adam are all born with this sinful nature. Y ya todos los que nacieron después de Adán nacieron con esta naturaleza pecadora, Guilty culpables and destined for hell. y destinados al infierno. And then Y, God sent Jesus, y después Dios envió a Jesús and he came into humanity y él vino a la humanidad to be the perfect human sacrifice, para hacer el perfecto sacrificio humano, for sin. sacrificado por el pecado. Romans said he was the sin offering. Romanos dice que fue una ofrenda de holocausto. As we've been looking at in Hebrews chapter 9, Como hemos estado viendo en Hebreos capítulo 9, my mind just went blank. Forgot what I was going to say. se me fue lo que iba a decir. Okay. Supreme over the entire creation. Entonces, supremo sobre la creación entera. Oh yeah, and he made this sacrifice, and all those that are in him, that are redeemed by Christ. Y él hizo este sacrificio para que todos aquellos que son redimidos en Cristo, Yeah, what we talked about in Hebrews, de lo que hablamos acerca de Hebreos, his sacrifice was not the blood of goats and bulls, su sacrificio no fue como la sangre de los animales, which could never satisfy sin. que nunca van a poder satisfacer la deuda del pecado. And Jesus, his redemption came through his shed blood. Su redención vino a través de la sangre que él derramó, And he didn't bring that blood to pour over the mercy seat of God in the tabernacle. y él no trajo esta sangre para ser derramada en el tabernáculo, He carried it into the very throne room of God. sino que él la llevó al trono de Dios. His resurrection proves Su resurrección prueba that it was an acceptable sacrifice. de que fue un sacrificio aceptable, And God raised him from the dead. y Dios lo levantó de entre los muertos. Okay. Because, verse 19, let's look at that. Vamos a ver versículo 19. For in him all the fullness of God was pleased to dwell. Dice, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. So he was the perfect example. Entonces, él fue un ejemplo perfecto. He was that image of God that walked on earth. Él fue la imagen de Dios que caminó sobre la tierra. He had that divine nature. Él tenía esta naturaleza divina. And Jesus walked sinless on earth. Y Jesús caminó sin pecado sobre la tierra. And he didn't do that ¿Y esto no lo hizo? by using the power of God, Usando his own power, by his own power. No lo hizo usando el poder de Dios, sino usando su propio poder. Jesus depended on the Holy Spirit Jesús dependía en el Espíritu Santo to guide him. para ser guiado. He used the Word of God. Él usó la palabra de Dios. He was fully human, fully God. Él era completamente Dios, completamente humano. He fasted for 40 days and 40 nights in the wilderness, Él ayunó en el desierto por 40 días y 40 noches. being tempted by Satan, Él fue tentado por Satanás, yet without sin. sí, pero no pecó. At every moment, Y cada momento he used the Scripture
Él usó las escrituras to defy Satan's lies. para deshacer las mentiras del diablo. Which is the same way Y es de la misma manera that God calls us to live. en que Dios nos llama a nosotros a que nosotros vivamos. We are to be holy as He is holy. Nosotros debemos de ser santos como Él es santo. How can we ever avoid sin? ¿Cómo nosotros vamos a poder evitar el pecado? By following the Holy Spirit Siguiendo al Espíritu Santo, through the power of the Scripture. con el poder de las Escrituras. He gave us that same way, our perfect example. Él nos dio de esta manera el ejemplo perfecto. Jesus' reconciling work La obra reconciliadora de Jesús is part of the new creation es parte de la nueva creación in which peace dwells. en la cual habita la paz. Jesus has begun to restore the disorder Jesús ha comenzado a restaurar el desorden and disharmony y la desarmonía and the lack of peace y la falta de paz of the first creation, de la primera creación. and this will be completed Y esto va a ser completado at the return of Jesus. cuando Jesús regrese. Humans are separated from God by sin. Los humanos están separados de Dios por el pecado. That sin passed down from Adam to every human, Ese pecado que pasó desde Adán hasta cada humano, which sentenced all humanity to eternal judgment. el cual sentenció a toda la humanidad a un juicio eterno. But the reconciliation of humans to God Pero la reconciliación de los humanos con Dios was accomplished by Jesus, fue lograda por Jesús, who made peace through the blood of His cross. quien hizo la paz con la sangre que Él derramó en la cruz. There will be a complete restoration of all humanity, Y va a haber una reconciliación completa de toda la humanidad, including evil angelic realities, incluyendo las realidades angelicales malas, whether by forced ya sea a la fuerza or faithful submission. o con una sumisión fiel. All humans, all heavenly beings Todos los humanos, todos los seres celestiales, will bow the knee to Jesus. todos van a doblar la rodilla delante de Jesús. They will proclaim His name, Ellos van a proclamar su nombre and at the name of Jesus, every knee will bow, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, every tongue will confess, toda lengua confesará, above the earth, arriba de la tierra, en el cielo, on the earth, en la tierra and under the earth. y bajo la tierra. All creation, Toda la creación, the totality of hell, la totalidad del infierno, will bow the name and declare Jesus Lord. van a doblar la rodilla y van a declarar a Jesús el Señor. That's the consummation that He'll make. Y esa es la consumación, lo que Él va a hacer. Coming out of the first creation, Saliendo de la primera creación, to be brought in by Christ to the new creation, hemos sido llevados por Cristo, por Jesús, a la nueva creación. and that will be the consummation of salvation. Y esa va a ser la consumación de la salvación. The entire cosmos El cosmos entero will be put back in order. va a ser puesto nuevamente en orden. Everything will be rightly submissive Todo va a ser correctamente sometido to Christ. a Cristo. It's only the church, Y solamente la iglesia, God's redeemed people, el pueblo redimido de Dios, that will live for eternity in heaven with God the Father, la que va a vivir eternamente en el cielo con Dios el Padre. God the Son, God the Holy Spirit. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. The church is the elect of God, La iglesia es la elegida de Dios,
who have been saved by the regeneration through God, quien ha sido salvada por la regeneración de Dios, granting them grace unto repentance, concediéndoles arrepentimiento, giving them a new heart, dándoles un nuevo a corazón, new nature, dándoles una nueva naturaleza, which desires to be holy, la cual desea ser santa to obey God's commands. y obedecer los mandatos, los mandamientos de Dios. And God grants them grace Y Dios les concede a ellos gracia and grants them faith y les concede a ellos fe to commit their lives to Him. para que entreguen sus vidas a Él. Salvation is the total work of God's grace. La salvación es la obra total de la gracia de Dios. De la- We can't earn it. esta no lo podemos nosotros ganarla. It's only God's grace Es solamente la gracia de Dios changing people que cambia a las personas with a new nature. con una naturaleza nueva. Today, Hoy we see all of these drastic things in our society, nosotros vemos en nuestra sociedad todas estas cosas drásticas, bizarre things that people believe and live on. cosas raras que la gente cree en y que viven. Just over the past, I don't know, maybe month or so, Solamente viendo el mes atrás, we've passed several laws in our government for our country. en nuestro gobierno hemos pasado varias leyes. One of them is Una de ellas dice that boys and men cannot compete in women's sports. que los muchachos y los hombres no pueden competir en deportes de mujeres. Doesn't really seem like to me that you have to pass a law for that. Y a mí me pareciera que para eso no fuera necesario hacer una ley, They're called women's sports, porque se llaman called men's sports, deportes de mujeres, and that's just one deportes of de them. hombres. But people follow that by the thousands, Pero hay personas que les gusta esto y lo siguen. which tells me that the world has got to be really hungry for something. Y son muchas personas. Y esto me dice a mí que el mundo está hambriento por algo. They're hungry for something they can hold on that will give them peace. Ellos tienen hambre de algo que ellos puedan sostener y sentir que esto les da paz. We know that peace is only in Christ. Nosotros sabemos que esta paz está solamente en Cristo. Seems like this would be a great time of revival. Parece de que este fuera un buen tiempo para un avivamiento, It appears that some people will believe anything, porque pareciera que algunas personas creen cualquier cosa. but if the Holy Spirit of God Pero si el Espíritu Santo de Dios fills them and brings conviction of sin, los llena y les da convicción de pecado grants them grace unto repentance, y les concede gracia con el arrepentimiento bring them to the point of crying out for mercy to Christ, y los lleva al punto de clamar al nombre de Jesús, they will have that peace they're looking for, ellos van a tener esta paz que ellos están buscando. something that is real. Una paz, algo que es real. I got on a Facebook text, Yo recibí un mensaje por Facebook, guy I went to high school with, una persona con la cual yo fui a bachillerato, and he was talking about that Texas y él estaba hablando de que en Texas passed a thing that they are to teach the Bible in school. pasó una ley de que se debe de enseñar la Biblia en las escuelas. I don't know how that'll work, Y yo no sé cómo va a funcionar esto, but he wrote on there pero lo que él escribió en este mensaje some food for thought. es algo para que piensen, They could probably go ahead de que ellos pueden tal vez and teach the Bible as history enseñar la Biblia como parte de esta materia de historia, rather than truth. en lugar de que una verdad. I said, to teach the Bible that way Y yo dije, enseñar la Biblia de esta manera is not to teach it at all because it is the absolute truth. es como no enseñarla, porque la Biblia no solamente es parte de la historia, sino que es la verdad absoluta.
The Scripture is the final authority of all life and practice. La palabra es la autoridad final, la autoridad sobre todo. It is the lens that everything must pass through to be true. Es el lente por el cual todo debe ser juzgado. So, we see, and I guess every generation sees sin in our society. Y nosotros vemos, y yo supongo que toda generación ve pecado en nuestra sociedad, en la sociedad. But I think right now is a real key time. Pero yo pienso que en este momento es un momento clave. I think those people are ripe for salvation. Yo creo que estas personas están como ya maduras, como casi listas para ser salvados, para la salvación. Searching for something true, Ellos están buscando, anhelando algo que es verdad, something real, algo que es real, the truth. la verdad. Let's pray. Vamos a orar. Father, in Jesus' name we come to you again. Lord, we thank you for the sacrifice of your Son. Father, that you paid the ultimate price to purchase us, to buy us back from sin. Father, you have filled us with your Spirit. You have made us part of your new creation. And Father, you have given us commands that we will take your word to the end of the earth. Father, I pray that we will be faithful in doing that. Father, I pray that you will give us direction and clarity. Father, that you will speak clearly to our hearts and minds as we read and study your word. Father, as we interact with the world, that you will speak through us, that you will guide us, that you will give us wisdom and knowledge. And Father, that we may glorify you on earth, that you may be honored. In Jesus' name we pray. Amen.